Una vez evaluado el paciente inicialmente y que se haya comprobado que su estado hemodinámico está compensado, podemos pasar a la anamnesis, a través de la cual vamos a obtener información del mecanismo del traumatismo y cualquier otro antecedente del paciente que nos sirva a la hora de llegar a un diagnóstico y de evaluar las complicaciones y el tratamiento. Es importante conocer cómo ha sido el mecanismo del traumatismo, que es lo que se conoce como cinemática del trauma, es decir, si ha sido un evento de un accidente, si este fue de bajo o alto impacto, o fue consecuencia de algún otro evento como pudo haber sido un síncope, una crisis epiléptica o cualquier otra causa de pérdida de conocimiento que se haya producido previa al traumatismo. Es importante también indagar si existió pérdida de conocimiento por parte del paciente. Esto generalmente se obtiene en forma indirecta de los testigos o de los primeros médicos o paramédicos que asistieron al paciente. Y si existió, es importante saber cuánto duró, cómo se instauró, si fue en forma súbita o paulatina, y cómo fue la recuperación posterior, si fue íntegra y completa o si fue paulatina e incompleta. También vamos a indagar la presencia de amnesia, ya sea del episodio o en forma retrógrada o anterógrada al mismo. Vamos a indagar la presencia de síntomas asociados que se puedan haber presentado previo al traumatismo si no fue secundario a un accidente, como palpitaciones, sudoración, síntomas autonómicos que nos puedan hacer pensar en una causa de origen cardiovascular, la presencia de movimientos anormales que nos puedan hacer pensar en una crisis epiléptica o cualquier otro síntoma que haya presentado el paciente como fiebre, hipotensión, que también nos lleven hacia el origen del traumatismo. Es importante indagar la presencia de hipertensión endocraniana, que es una de las complicaciones secundarias posteriores al traumatismo del cráneo. Los síntomas cardinales de este cuadro suelen ser la cefalea, las náuseas, los vómitos. También podemos indagar algún tipo de alteración visual, ya sea de disminución de la agudeza visual, diplopía. La presencia de comorbilidades como de etiología cardiovascular, diabetes o antecedentes de epilepsia, todo que nos ayuden a nosotros a contextualizar el cuadro del paciente. La toma de medicación habitual, hay muchos fármacos que pueden alterar el nivel de conciencia del paciente, como las benzodiazepinas, por ejemplo. El consumo de tóxicos como el alcohol, son todos factores que nos pueden agravar o modificar el cuadro y el examen neurológico del paciente y que incluso lo puedan haber llevado al evento del traumatismo. Un dato no menor a la hora de indagar la medicación habitual es conocer aquellos pacientes que puedan estar bajo tratamiento de antiagregación o anticoagulación, ya que estos medicamentos pueden alterar la evolución natural del cuadro y presentar complicaciones con mayor frecuencia que aquellos que no lo presentaron. En el caso del examen físico neurológico del paciente que consulta por un traumatismo cráneoencefálico, no difiere del examen físico neurológico general para las patologías que consultan por guardia por motivo de consulta neurológico. Pero sí hay algunos puntos donde se hace mayor hincapié para evaluar probables complicaciones que pueda haber tenido el paciente y que nos ayuden a estadificar la severidad del cuadro. Es importante, que no es el objetivo de esta clase, pero es importante conocer que se debe hacer un examen integral del paciente, como lo mencioné anteriormente, para evaluar algún otro tipo de lesiones sistémicas que nos puedan empobrecer el pronóstico del paciente. Disponemos de score o escalas, como por ejemplo la escala de Glasgow, para evaluar la severidad del cuadro, que ya la vamos a mencionar a continuación, pero dentro de lo básico que se debe evaluar en todo paciente con traumatismo cráneoencefálico se incluye el nivel y el contenido de la conciencia, el lenguaje, los pares craneales, la evaluación del sistema motor, buscando déficit, y el sistema sensitivo, los reflejos, el fondo de ojo, ya que nos puede aportar datos sobre, por ejemplo, en casos de hipertensión endocraniana, y signos que nos hagan sospechar en fracturas a nivel del cráneo. No es el objetivo de la clase explicar cada uno de los pasos del examen neurológico, lo pueden consultar en la primera clase sobre examen físico. Con respecto a las escalas que disponemos, la más difundida es la escala de coma de Glasgow o score de Glasgow, que evalúa tres variables que son la respuesta ocular, verbal y motora, a partir de la cual podemos elaborar un puntaje que va desde 3 hacia 15. Nunca un puntaje menor a 3 nos puede dar esta escala. En base al puntaje obtenido lo podemos clasificar al score de Glasgow en tres categorías. En leve, cuando el valor oscila entre 14 y 15, moderado entre 9 y 13 y severo todos los pacientes que obtengan un puntaje igual o menor a 8.
Cada una de estas variables se puntúan por separado para que a la hora de evaluar el seguimiento del paciente uno pueda saber dónde pudo haber habido una disminución o un aumento en el puntaje. Siempre se va a obtener o se va a describir el puntaje mayor obtenido en el caso de evaluaciones que son asimétricas, como en el caso de los miembros. Cuando evaluamos la respuesta motora, siempre el puntaje que se asigna es la mejor respuesta que se haya obtenido en cada hemicuerpo. Otra escala que disponemos, que se está empezando a difundir más en el último tiempo, es la escala de Ford, que tiene algunas similitudes con la escala de Glasgow, ya que evaluamos la respuesta motora y visual, pero suma algunos reflejos de tronco y los patrones respiratorios, por lo tanto tiene utilidad en aquellos pacientes que se encuentran intubados o que están incapacitados para verbalizar, ya sea por alguna lesión facial secundaria al traumatismo también. Entonces, ¿cuáles son los puntos a favor que tiene esta escala? Son que evaluamos reflejos de tronco como reflejo pupilar, tusígeno y corneal, evaluamos el patrón respiratorio y tiene utilidad en aquellos pacientes que están intubados porque continuamos evaluando si el paciente tiene algún patrón respiratorio que sea manejado o no por el respirador y evaluamos los reflejos de tronco, entonces no dependemos de la colaboración del paciente en algunos puntos. Al momento del examen también debemos evaluar la presencia de algunos signos que nos puedan hacer sospechar algún tipo de fractura a nivel del cráneo. En la imagen de la izquierda vemos un paciente con un hematoma bipalpebral que puede ser un signo de fractura de base de cráneo en su porción anterior. Esto se conoce como el signo del mapache. En la imagen de la derecha vemos un hematoma retroauricular a nivel de la mastoides, que se conoce como el signo de Battle, y pueden ser un marcador de fractura de base de cráneo en la porción posterior o del peñasco. Otro signo que podemos indagar o examinar es la presencia de secreción, ya sea de un líquido claro o sanguinolento a nivel de la nariz o del oído externo, que puede ser un marcador de fractura de base de cráneo y de fuga de líquido cefalorraquídeo. Una vez evaluado el paciente, ya sea desde la anamnesis y desde el examen físico, se puede plantear la posibilidad de solicitar un método complementario. Dentro de esto se destaca en el laboratorio que en general se solicita un citológico, una función renal, un ionograma, un estado para evaluar el estado del medio interno del paciente, se puede solicitar un estado ácido-base y complementar esta evaluación con algún estudio de la coagulación general o algún estudio específico en el caso de pacientes anticoagulados como el estudio de Ring. El electrocardiograma se solicita para evaluar alguna comorbilidad que pueda haber llevado al paciente al síncope o al traumatismo del cráneo o a la depresión del sensorio. En el caso de las neuroimágenes contamos con distintas opciones, las que más se utiliza por una cuestión de disponibilidad y por su rápido acceso y por su calidad de imágenes es la tomografía axial computada, que en el caso del traumatismo la vamos a solicitar con ventana ósea para poder evaluar las estructuras óseas y no solo el parénquima cerebral y de las estructuras encefálicas. La radiografía simple de cráneo no tiene mucha utilidad actualmente y no está recomendada de primera línea en el traumatismo de cráneo, ya que no nos brinda información de las estructuras intracraneales. Y en el caso de que lo amerite, se puede solicitar un examen toxicológico para descartar alguna intoxicación con alguna sustancia que nos modifique el examen neurológico o nos altere la evolución del paciente o que pudo haber sido la causa del mecanismo del traumatismo. Es importante conocer los criterios para solicitar un estudio de imágenes a un paciente que consulta por un traumatismo cráneoencefálico. Hay criterios clínicos y en base a la anamnesis también, a partir del cual uno puede considerar solicitar una tomografía al paciente. Hay distintos criterios, pero en general todos se basan en las mismas variables, como puede ser la edad, puede ser ya mayor de 60 años o algunos hablan de mayor a 65 años, un score de Glasgow a las 2 horas del traumatismo menor a 15, signos de fractura de base de cráneo que ya los mencionamos anteriormente, sospecha de fractura de base de cráneo ya sea por el mecanismo que se produjo la lesión, un mecanismo de lesión peligroso cuando sospechamos que ha sido algo de alto impacto como un accidente automovilístico, más de un episodio de vómitos, una amnesia que se prolongue más de 30 minutos desde el accidente, coagulopatías, como puede ser un paciente anticoagulado o con alguna enfermedad de base de la coagulación, un dolor de cabeza persistente, la intoxicación por alcohol o drogas porque nos modifican el examen neurológico y lo hacen menos fidedigno, la presencia de una amnesia anterógrada persistente, signos visibles de trauma por encima de la clavícula o la presencia de convulsiones. Los apartados mencionados anteriormente, tanto la anamnesis, el examen físico y los métodos complementarios,
nos permiten a nosotros hacer un diagnóstico sindrómico del traumatismo de cráneo y hacer una clasificación en cuanto a su severidad. Habitualmente lo que más se utiliza para eso es la clínica del paciente que presenta, y utilizamos también score o escalas clínicas como mencionamos anteriormente, como la escala de Glasgow. Hay otro tipo de clasificaciones, ya sea desde el punto de vista anatomopatológico, sobre el tipo de lesión que propone la OMS, y en base a los hallazgos a las neuroimágenes. Esto se amplía en el material que vamos a anexar a la clase, así que lo pueden consultar, pero lo más importante que ustedes conozcan son los criterios clínicos y los criterios a partir de las escalas que les aplicamos al paciente.